Hola Fernando, bueno, buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación nuevamente. ¿Y fue sorpresivo este resultado del fin de semana? Sin dudas, sí. Nadie lo esperaba. Digo, es una victoria de la izquierda, ¿no? Ujú. Del nuevo Frente Popular. No estaban los cálculos, pero la realidad es que no es un triunfo, uno diría, arrollador, ni mucho menos, ¿no? Sin duda se queda un escenario de tercios planteado y prácticamente de ingobernabilidad en Claro. Francia, ¿no? Lo cual es lo que está más marcando las expectativas. Sí, la sorpresa por el triunfo en votos y numéricamente en diputados de la izquierda, pero están muy lejos de una mayoría propia y la aritmética para formar cualquier tipo de alianza de gobierno estable eh, es muy compleja hoy. Claro, claro. Y bueno, un poco lo que había pasado, estoy salvando las enormes distancias, pero digo, se abre esta situación de negociación parlamentaria, ¿no? Para generar un gobierno. Básicamente, habíamos tenido una foto similar con otros matices, por supuesto, en Italia tiempo atrás, ¿no? Sin dudas, con la particularidad de que Francia tiene un sistema, no sí, complejo, pero a la vez, digo, en la que el presidente tiene mucho poder, digo, Macron puede Claro, designar a quien quiera como primer ministro, no es que tiene que haber un acuerdo para claro, designar al primer ministro, pero sí para que ese gobierno tenga estabilidad, porque si claro. ese primer ministro surge de una fuerza endeble, ¿no? De una tiene una cantidad de apoyos, digamos, minoritaria, puede sí, no sé, recibir digamos, si se juntan dos tercios de la Cámara en contra, pueden destituir al primer ministro. Entonces, Macron puede designar a quien quiera, pero si es alguien sin una base de sustentación, va a durar claramente muy poco en el poder. Entonces, realmente es un escenario en el que no se sabe si se va a poder conformar el gobierno, un gobierno estable con apoyos, si ese gobierno se va a poder sostener, o si en un año, como lo establece la Constitución, en caso de que el presidente lo disponga, se vuelven a realizar elecciones legislativas anticipadas, teniendo en cuenta que en 2027 va a haber presidenciales. Entonces, en Francia, digo, tienen elecciones ahora, podrían tener el año que viene, y en 2 años más, en el 2027, obligatoriamente hay elecciones presidenciales y legislativas. Entonces, Claro. la realidad es que se abre un escenario político complejo. ¿Y qué se está diciendo, o qué estuviste viendo incluso vos también, por supuesto, respecto de estos días que han tallado después de la elección como, bueno, un factor que permitiera entender lo que sucedió en las urnas, digamos, porque, bueno, estos procesos de derechas duras, bueno, también llegando a estratos de poder político, de representación, bueno, el reclamo que se le viene haciendo en términos generales a la democracia a nivel nacional, el auge de las corporaciones, cuestiones de migrantes, nacionalismos fuertes también que irrumpen. ¿Qué se puede decir respecto de lo que se expresó en las urnas en ese contexto de Francia, que bueno, también es un paradigma mundial, digamos, en ese sentido? Sí, hay algo que se ha llamado, ¿no?, históricamente el cordón sanitario contra las extremas derechas, ¿no? Ujú. Pensando el caso de Alemania contra partido, bueno, que trata de despegarse, pero que es sospechado con justa razón de neonazi, o en Italia, que parece haberse roto, ¿no?, con el neofascismo, digo, Giorgia Meloni llegando como primera ministra. Y bueno, en Francia estaba en duda, ¿no?, de, bueno, si esta idea del cordón sanitario, de alejar a los Le Pen del poder, digo, que son claramente, digo, el padre de Marine Le Pen, ¿no?, Jean-Marie Le Pen, era abiertamente nazi, colaboracionista del Ujú. régimen nazi, fundador, ¿no?, del partido que hoy preside su hija. Entonces, bueno, había como una idea de frente republicano, ¿no?, históricamente, de mantener alejado del poder estos sectores contrarios a los valores de la República Francesa, según ellos los entienden. Y Ujú. la realidad es que parece haber funcionado bien, ¿no? Acá lo que hubo es candidatos de izquierda, digo, es un sistema electoral complejo en el que en el balotaje puede haber más de dos personas. Entonces, en los balotajes que habían quedado tres personas, ¿no?, y uno de ellos era de la izquierda o del partido de Macron o incluso de la derecha tradicional, quienes no tenían chances de derrotar al partido de Le Pen se bajaban, ¿no? Si había salido, el que había salido tercero se bajaba para garantizar que no ganara un candidato, ¿no?, de esta fuerza política de extrema derecha, lo cual habla de, bueno, parte de un compromiso que podríamos decir ciudadano en contra de que la derecha llegue al poder, también una responsabilidad política de las fuerzas que aún con profundos desacuerdos, digo, hoy no se ponen de acuerdo para formar gobierno, Claro. pero sí pudieron ponerse de acuerdo para evitar
que llegara al poder el partido de Le Pen. Entonces lo que acá hubo es, bueno, una coordinación, la idea de un frente republicano en el que se evitara de toda costa que el Frente Nacional, la agrupación nacional, obtuviera la mayoría de los diputados. Claro, claro. Estamos hablando y a quien ven también en 24/7 es Walter Flores, analista internacional, a colación de los resultados electorales en Francia del último fin de semana. Habló Macron en las últimas horas, hizo un pronunciamiento en red social con una carta firmada, un mensaje, bueno, un poco, ¿acaso está traduciendo eso, lo que vos mencionabas, ¿no? Eso de no ganó nadie, ¿no? Buscando ordenar un poco el Parlamento, las gruesas diferencias ideológicas, buscando, bueno, cierta estabilidad, ¿no? Pasa por ahí un poco el mensaje que dio Macron. Sin dudas, ¿no? Lo que dice, totalmente de acuerdo, lo que dice Macron, no ganó nadie, y a la vez dice, bueno, lo que acá ganó, en todo caso, es un frente republicano contra la extrema derecha, lo que hay que hacer es replicar ese frente republicano, que es lo único que va a garantizar un gobierno estable, según Macron, por supuesto, Claro, en el Parlamento también, ¿no? Bueno, y ahí surgen numerosas resistencias, claro, desde la extrema izquierda, ¿no? De Jean-Luc Mélenchon, hasta los propios republicanos de derecha, ¿no? El Partido de los Republicanos, la claro. derecha más tradicional francesa, también se opone a un acuerdo abierto parlamentario con el macronismo y con cualquier otro tipo de fuerza, ¿no? Entonces, ahí hay un juego complejo en el que Macron no quiere perder la centralidad, no quiere perder la iniciativa, pero en el que sin dudas, si bien obtuvo un resultado mejor de lo esperado, Ujú. está en una posición de mucha más debilidad que hace 2 semanas o un mes. Entonces, hay un Macron queriendo digitar o marcar el ritmo de la política, un poco como lo ha hecho Pedro Sánchez en España, ¿no? Esto de la convocatoria de elecciones anticipadas o la política epistolar, ¿no? Esto de Claro. escribir cartas como hizo Pedro Sánchez hace un tiempo para decir me tomo unos días para definir si sigo en el gobierno o no, y de ese modo recuperar la centralidad y recuperar la iniciativa. A Pedro Sánchez demostró funcionarle, a Macron veremos. No pareciera estar en una posición de poder marcarle, ¿no? Ujú. El paso al resto de las fuerzas. Ujú. ¿Tiene algún tipo de incidencia? Sin duda el cimbronazo, o la novedad que vos también aludías, ¿no? Esto del resultado inesperado o sorpresivo. ¿Cómo impacta esto en Europa? Bueno, jugada en buena medida también, o en los meses, en los últimos meses, o sobre todo en la etapa más cruda del conflicto entre Rusia y Ucrania, bueno, junto a la OTAN. ¿Hay una lectura que se puede trasladar a ese escenario o es solamente un fenómeno local respecto de ese cordón sanitario contra la derecha más radical que mencionabas vos? No, a mí hay que pensar ambas cuestiones. Digo, la Ujú. realidad es que la coalición de izquierdas que ganó es una coalición compleja, heterogénea, distinta. Digo, hay partidos como el Partido Socialista francés, ¿no? La izquierda tradicional, o un poco menos el Partido Comunista, ¿no? Sobre todo el Partido Socialista Claro, o los verdes, ¿no? Los ecologistas, con una posición muy atlantista, ¿no? Muy cercana a la OTAN, muy cercana a Ucrania, de defensa ultranza de Ucrania, o uno tiene a Francia Insumisa, que es el partido, ¿no? De izquierda más dura de Jean-Luc Mélenchon, que de un poco es uno de los partidos más grandes dentro de este frente, ujú, que, bueno, ha sido sospechado de rusófilo, ¿no? De ser cercano a Rusia. Eh, bueno, claramente había en contra, ¿no? De la OTAN, de la integración europea, digo, por eso es difícil. Esta amalgama de partidos de izquierda fue compleja. Yo digo, creo que responde a un fenómeno más local, pero sí hay un avance, digo, para ahí a contrapelo de lo que se cree, de un avance imparable de las ultraderechas. Digo, hace una semana acaba de arrasar el Partido Laborista en el Reino Unido. claro. Digo, en España al PSOE le ha ido bien, en varios países de Europa los países, los partidos o las fuerzas de izquierda, si no arrasan, resisten. Entonces, me parece que lo que sí se pone un poco en jaque es la idea de un avance imparable de la ultraderecha, que por cierto tiene un montón de también conflictos internos que
que la empantanan y la frenan. Claro, claro. Walter, tengo una última pregunta, desde ya muy agradecidos por estos minutos que nos estás concediendo. Está muy claro el eje Argentina-España de las derechas de ambos países, bueno, con visitas del presidente, con referentes de la Libertad Avanza, ¿no? La llegada también de referentes políticos españoles, el bolsonarismo ni que hablar. ¿Hay un vaso comunicante también entre la derecha francesa y la derecha argentina, o esta expresión más radical de las derechas entre ambos países? ¿Hay un puente ahí también o no es tan claro? Es interesante lo que planteas, pues es un tema complejo. Yo cuando charlo sobre esta cuestión o cuando hablamos con gente en general de este tema, salta que nuestra derecha radicalizada, gobernante, ¿no? Es un poco un bicho raro quizás todavía en el mundo de las derechas. Hay Ujú. gente a la que en las propios mitines, en las propias reuniones de estos grupos ultras, Sí. en las que participa Milei o alguno de sus funcionarios, cuando habla todavía lo miran un poquito raro. Por ahí la única amiga que tiene poderosa es Meloni, no la primera ministra de Italia o los españoles de Vox, pero no sé, pienso en Marine Le Pen y el partido de Le Pen, primero que tienen un discurso radicalmente distinto a Milei, sobre todo en el aspecto económico, no en el nacional, sí tiene un nacionalismo más exacerbado, por ahí en eso se puede un conservadurismo, ¿no? Claro, Ujú. pero en lo económico son mucho más nacionalistas, digo, entonces, me parece que en Francia Milei se puede asociar a sectores mucho más marginales. Yo no lo asociaría a esta derecha que ascendió. Clarísimo. Walter, un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, que estén bien, muchas Muchas gracias. gracias.